Los Estados Unidos van a sacar a todas y cada una de sus tropas del territorio iraquí, peregrinos. ¿Va a abandonar Estados Unidos Irak después de tantos años? Exactamente de qué estamos hablando cuando decimos que Irak y Estados Unidos han llegado a un acuerdo para que las tropas estadounidenses, cerca de 1500, se vayan del territorio iraquí. Muchos piensan, peregrinos, que la invasión a Irak fue en contra del territorio de Irak. Muchos no saben que el propio gobierno de Irak pidió la ayuda de Estados Unidos para frenar el Estado Islámico. De todo esto y muchas cosas más vamos a hablar a fondo en el video del día de hoy. Les voy a decir, por ejemplo, en qué consistió la invasión a Irak. Vamos a revelar muchos rumores que no son ciertos. Vamos a hablar de el acuerdo al que han llegado, en cuánto tiempo Estados Unidos ya no va a tener tropas en Irak y sobre todo, qué significa esto para la nueva estrategia militar estadounidense en el Medio Oriente. Sobre todo, teniendo en cuenta que Irak es un punto importantísimo para frenar el avance de Irán. De todo esto vamos a hablar a fondo en el video del día de hoy. ¿Están listos, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí comienza, peregrinos. Y vamos a hablar de que Estados Unidos e Irak han llegado a un acuerdo sobre el retiro de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak, programado para completarse en 2026, pero iniciaría la retirada de tropas estadounidenses en septiembre del 2025. El acuerdo aún necesita la aprobación final de ambos gobiernos y una fecha oficial para su anuncio. Se está considerando una nueva relación de asesoría que permitiría a algunos soldados estadounidenses permanecer en Irak después de la retirada total de las tropas estadounidenses. Esto es muy importante dejarlo bien en claro, peregrinos, porque de lo que se está hablando aquí es básicamente de que si bien Estados Unidos sabe que tiene que retirar sus tropas de Irak porque además está consumiendo muchísimos recursos económicos, y antes de que se me pase, les voy a decir qué papel juega Israel en todo esto, pero bueno, eso será más adelante. Estados Unidos sabe que necesita sacar sus tropas de Irak. Irak sabe que Estados Unidos necesita sacar sus tropas de Irak, pero al mismo tiempo quiere mantener una especie de conexión con Estados Unidos. Porque, a ver, ustedes, los que no apoyan a Estados Unidos, podrán estar de acuerdo o no, pero pónganse en el lugar de un país como en este caso Irak. Sin lugar a dudas quieren a Estados Unidos a la principal potencia militar de su lado, sobre todo recordando lo que provocó el Estado Islámico en Irak y Siria. Les digo que muchos piensan que Estados Unidos está ahí en contra de Irak, y para nada, peregrinos. Es el propio Irak quien pide tropas estadounidenses para frenar al Estado Islámico. Bueno, ¿qué más se sabe al respecto? El anuncio del acuerdo se retrasó debido a la escalada regional relacionada con el conflicto entre Israel y Gaza. Además, porque había muchos temas que resolver. El acuerdo se alcanzó tras más de 6 meses de negociaciones entre Irak y Estados Unidos. Unas negociaciones iniciadas en respuesta a los lanzamientos de grupos respaldados por Irán en contra de las fuerzas estadounidenses. ¿A qué exactamente se refiere esto, peregrinos? Porque esto sí es un tema más o menos complejo. ¿Recuerdan ustedes que grupos que respalda Irán, grupos de militantes que están radicando en Irak, lanzaron ataques en contra de las posiciones militares estadounidenses en Irak? Bueno, pues esto, peregrinos, a Irak no le conviene, porque Irak ha alcanzado una paz después de que los occidentales le ayudaron a acabar con el Estado Islámico. Irak no quiere que la presencia de Estados Unidos y sus tropas en Irak representen una amenaza para que Irak
vuelva a ser el centro de enfrentamientos ahora entre Estados Unidos y grupos que respalda a Irán. Estados Unidos lo entendió perfectamente y desde ese momento arrancaron las negociaciones para ya iniciar la salida de tropas estadounidenses y evitar que pueda desencadenarse una serie de conflictos en el territorio de Irak. Bueno, peregrinos, además de esto, hay que decir que Estados Unidos tiene actualmente 2.500 soldados en Irak y 900 en Siria. Esto como parte de la coalición para combatir, como les digo, al Estado Islámico. El Estado Islámico fue derrotado territorialmente en Irak en 2017 por Estados Unidos y sus aliados y en Siria en 2019 por una coalición de países que inclusive participaron conjuntamente Estados Unidos y Rusia. Pero algunos esfuerzos continúan, especialmente en el norte de Irak y en Siria. Por eso, peregrinos, aunque desde Irak saben que lo mejor es que Estados Unidos se salga para evitar enfrentamientos con grupos que respalda a Irán en la región, si bien todo esto pasa, también es cierto que Estados Unidos está reestructurando toda su política militar en el Medio Oriente. Y aquí casi llegamos al tema de Israel, para aquellos que lo están esperando. Pero al mismo tiempo, Irak sabe que no puede quedarse solo porque aún hay fracciones del Estado Islámico en el norte de Irak y en grandes territorios de Siria. Es decir, la lucha continúa e Irak sabe que solo no va a poder. Bueno, las tropas de la coalición occidental se retirarán de la base aérea de Ain al-Assad y reducirán significativamente su presencia en Bagdad, en la capital de Irak, para septiembre del 2025. Pero permanecerán tropas en Erbil hasta finales del 2026 para facilitar operaciones que Estados Unidos va a llevar a cabo en Siria en contra del Estado Islámico. La retirada refleja, como les digo, un cambio en la postura militar de Estados Unidos en la región, donde su presencia no solo combate al Estado Islámico, sino también contrarresta la influencia de Irán. El acuerdo se considera políticamente favorable para el primer ministro de Irak, al-Sudani, quien busca equilibrar las relaciones entre Irak y Estados Unidos, pero también con Irán. Y podría ser visto todo esto como una victoria política antes de las elecciones parlamentarias de Irak en el 2025. La retirada gradual de 2 años permitirá a Estados Unidos ajustar su estrategia según el desarrollo de la situación regional, peregrinos. Y aquí llegamos al tema de Israel. ¿Por qué Estados Unidos está dejando el Medio Oriente? ¿Por qué sus tropas están dejando el Oriente Medio? ¿Por qué ya Estados Unidos no le preocupa, al parecer, tanto el Medio Oriente para tener tropas ahí? ¿Alguien sabe, peregrinos? Nada más y nada menos porque Israel está ya convertido en la superpotencia militar de la región. Y siendo Israel el principal aliado de Estados Unidos en la región, con relaciones más que estrechas, Estados Unidos con Israel siendo la superpotencia militar en Medio Oriente, ya no necesita tener tropas. Cualquier eventualidad, ahí están los israelíes para resolverlo. Así lo ven desde Estados Unidos. Además, les recuerdo que está a punto, peregrinos, y créanmelo, sé que muchos se burlan de mí por esto, porque yo les digo que estamos a punto de ver un acuerdo en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Muchos no me creen, peregrinos. Cuando pase, se los voy a recordar. Cuando eso suceda, el que Arabia Saudita e Israel establezcan relaciones oficiales a niveles diplomáticos, eso significará que Estados Unidos ya no tiene que tener presencia militar en la región, porque para cualquier eventualidad, 2 de sus principales aliados en la región, o sus principales aliados que antes no se podían ni ver, Arabia Saudita e Israel, ahora ya van a ser aliados, amigos, países que tienen relaciones diplomáticas. Claro, todo esto le puede salir mal a Estados Unidos, porque muchos dicen que esto le repercute a Estados Unidos porque China y Rusia podrían entrar. Pero, como les digo,
Israel se ha consolidado ya como la principal potencia militar en la región. Nadie se va a atrever a hacerle algo a Israel. Estados Unidos lo sabe y por eso le deja el mando a los israelíes y próximamente también a los sauditas cuando sellen el acuerdo para establecer relaciones diplomáticas en Riad, en Arabia Saudita, y en Tel Aviv, en Israel. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen que Estados Unidos se está equivocando al abandonar militarmente el territorio de Irak? ¿Creen que esto beneficiará los intereses de Irán? ¿Qué piensan de lo que les digo? ¿Creen que Estados Unidos ya no ve como una amenaza el no tener tropas en esta región en contra de Irán porque está Israel? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.